¿Ya? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra reunión de todos los martes para poder escuchar la palabra de Dios. Estamos ya conectándonos. Hola, buenas noches a nuestros amigos que se encuentran en Facebook Live. Son bienvenidos. Buenas noches, vamos a iniciar orando para que sea Dios guiando este tiempo, preparando el corazón de cada uno de nosotros para recibir el mensaje que se ha preparado el día de hoy y que Dios va a utilizar para hablarnos a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras vidas, usándonos solamente como un instrumento para poder extender su palabra. Entonces iniciamos orando. Señor Dios Padre amado, te damos gracias por este día, por permitirnos reunirnos el día de hoy, Señor, para escuchar tu palabra. Te damos gracias porque día a día tú nos muestras tu misericordia, tu amor, tu gracia, Señor. Y aun cuando se puedan presentar dificultades en el día, Padre, o en el transcurso de nuestra semana, Señor, sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Y nuestra confianza está puesta en ti, Padre. Aunque nuestros ojos vean cosas que nos parezcan difíciles o fuera de nuestro control, Señor, sabemos que tú tienes el control. Te entregamos a ti, Señor, todas nuestras preocupaciones, Señor, y te pedimos que seas tú dándonos esa paz que sobrepasa todo entendimiento en cada momento de nuestras vidas. Que seas tú, Señor, el día de hoy, guiándonos en este tiempo, Padre, y hablando al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches, muy bienvenidos a todos. El tema de esta noche se llama Miembros del mismo cuerpo. Miembros del mismo cuerpo. Y para esto vamos a guiarnos en 1 Corintios 12, desde el versículo 12 hasta el versículo 31. Para quienes tienen su Biblia a la mano, por favor, para que puedan buscarlo. 1 Corintios 12, desde el versículo 12 hasta el versículo 31. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles
son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. El objetivo de este estudio el día de hoy es que tengamos presente cómo se fortalece la unidad de la iglesia. Entendiendo esto, que aún en nuestras diversidades, juntos todos somos uno en Cristo. Es también necesario que podamos entender que como distintos miembros de diferentes áreas, todos vamos a tener diferentes dones, gracias, funciones, características que nos hacen únicos y valiosos para el cuerpo de Cristo. Como dice en el pasaje que leímos de Corintios, incluso los más débiles son los más importantes, porque recordemos que Cristo vino por los enfermos, por los que necesitaban, no venía por los sanos. Entonces, todos quienes sentimos alguna necesidad de algo, todos somos absolutamente importantes para una iglesia, para el cuerpo de Cristo. Hay que tener presente que las características que tenemos nosotros en nuestras diversidades nos hace únicos, y que eso de ahí nos va a hacer valiosos para el propósito final, que es extender las buenas nuevas y tener todos la extensión del reino de Cristo aquí en la tierra. Entonces tenemos que tener presente que como iglesia tenemos que permanecer unidos como un solo puño, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y como cuerpo vamos a tener diferentes funciones. La mano, uno va a ser la mano, el otro va a ser el ojo, el otro el oído, etcétera. Entonces esto se tiene que tener muy claro, que como cuerpo tenemos cada uno de nosotros nuestra propia función, y tenemos que estar siempre motivados a que juntos alcancemos cosas aún mayores para el reino de Dios. El apóstol Pablo aquí trata un tema muy delicado, uno sobre el cual había muchos desacuerdos. Esto tenía que ser algo que en lugar de unir, por el contrario, había muchas divisiones en las iglesias. Pero lo más importante y lo más rescatable de este pasaje es que no tenemos que perder de vista lo más importante. ¿Por qué? Porque su necesidad no era la doctrina, sino tener liberación de un pueblo esclavo, del pecado, de cosas que no le servían. Entonces esto no es algo que se puede considerar que era un tema de fanatismo, sino que esto estaba enfocado netamente hacia la salvación de cada uno, es decir, compartir esas buenas nuevas que estaban justamente dentro del plan de salvación. Y lo que procuraba Pablo es que el evangelio se vea como algo claro y sencillo. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros siempre buscar, que esta sea una verdad profunda, pero que sea sintetizada, que sea simple, que cada miembro del cuerpo de Cristo la tenga súper clara, que sea entendible,
para que sepan también de que cada uno de sus miembros es importante. Por eso es que no a todos nos nombró apóstoles, no a todos nos ha nombrado ministros, no a todos nos hizo maestros. Entonces, nosotros desde el lugar en el que nos encontremos también somos relevantes para el cuerpo de Cristo. Incluso aquellos que piensan que no tienen de pronto un talento, un don desarrollado. Y todos podemos hacer algo siempre por el cuerpo de Cristo. A eso estamos llamados. Dentro de este pasaje bíblico que leyó María Fernanda, que es en 1 Corintios, podemos notar en el versículo 12 y 13, 1 Corintios 12, el 12 y el 13, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿verdad? Y en el versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí podemos ver que todos, o sea, el bautismo que recibimos es en el cuerpo de Cristo, es en una sola unidad bajo un solo espíritu, ¿verdad? Y Dios nos hace también ver en su palabra que realmente nosotros, la iglesia como tal, somos cada uno de nosotros quienes hacemos la iglesia, porque así también Dios nos hace ver que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cada uno conformamos la iglesia y por eso también en su palabra Dios nos dice, ya vamos a ver más adelante en qué versículo, que dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Entonces, y por eso nosotros somos un solo cuerpo en Cristo, y por eso que decimos que la iglesia, que somos cada uno de nosotros, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En Cristo somos uno solo. Ahora, vemos que también la promesa del bautismo que se dio, que era a través del Espíritu Santo, podemos, a quienes tienen su Biblia a la mano o quieren apuntar para luego revisar, Mateo 3:11. Mateo 3:11, y luego vamos a ver Juan 1 del 26 al 33. Entonces en Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto decía Juan el Bautista, ¿verdad? Recordemos que Juan el Bautista él vino a preparar la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y él empezó a bautizar y a llamar a un pueblo a arrepentirse de los pecados y a volverse a Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Juan el Bautista indica, que él no era digno de siquiera calzar, no era digno de ni siquiera llevar su calzado, ¿verdad? Y decía que el que venía después de él, refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo, él era el que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ahora vemos en Juan 1, 26 al 33, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Juan 1, 26 al 33 dice: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
El siguiente día vino Juan a Jesús. En el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vemos que ya había una promesa de ese bautizo a través del Espíritu Santo, ese bautizo que íbamos a recibir cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. También podemos ver la promesa que le fue dada a los discípulos por nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver en Hechos 1:5. En Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto le dijo nuestro Señor Jesucristo previamente, momentos antes ya de ser aprendido para ser crucificado, ¿no? Entonces él ya les estaba preparando y les iba diciendo lo que iba a suceder. Y eso, como deben cada uno recordar, posterior a eso fue que cuando estaban reunidos en el aposento alto fue que vino el Espíritu Santo y los ungió, ¿verdad? Entonces vemos que había una promesa para los discípulos y que realmente esa promesa que era para los discípulos realmente se mantiene para todos nosotros. Ahora aquí la pregunta es, vemos que eso se cumplió en los discípulos, esa promesa se cumplió en los discípulos. Y ahora hay que hacernos una pregunta, ¿por qué es diferente esa experiencia de la de nosotros? ¿Por qué debería ser diferente? El misterio de ser parte del cuerpo de Cristo realmente es para todos quienes hemos decidido seguirlo a Él y tomarlo a Él como el único camino, la verdad y la vida, el único medio para llegar a Dios, porque así nos lo hace ver su palabra. La oración de Jesús, además que Jesús oró por eso, y podemos ver eso en Juan 17 del 20 a 23, por eso les decía que esa promesa no solamente era para los discípulos, sino también para nosotros, y vamos a verlo por la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo, y eso lo vemos en Juan 17 del 20 al 23. Juan 17 del 20 al 23. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces vemos acá que nuestro Señor Jesucristo también pedía, no solamente por los discípulos, sino por los que iban a creer por medio de la palabra de ellos. Y eso también nos incluye a nosotros, me incluye a mí, a María Fernanda, a cada uno de ustedes, a todos quienes vamos a creer por esa palabra, ¿verdad?, que fue impartido. Nuestro Señor Jesucristo nos hace ver en su palabra que Él oró por nosotros.
Él oró por nosotros para que seamos así uno solo, un solo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia que va a venir en su momento a recibir en los aires para llevarla con Él, ¿verdad? Porque Él por su iglesia fue que vino y dio su vida para poderla presentar a Él santa, sin mancha, sin arruga, como dice su palabra. Y a eso a lo que estamos llamados, a seguir a Cristo, a continuar conociendo y dejando y permitiendo que sea Dios a través del Espíritu Santo transformándonos a cada uno de nosotros para que podamos estar preparados y seguir siguiendo ese proceso de santificación que solo Dios lo puede hacer en nosotros, porque muchas veces hay muchas cosas que en nuestras fuerzas no están, pero para Dios todo es posible, y por eso podemos ver muchas veces personas que de pronto eran esclavas de alguna situación, de alguna situación diferente, de pecado, ¿verdad? Y de repente hay un cambio, pero radical, pero es porque quizás esa persona tuvo muchos años luchando y no podía en sus fuerzas, pero en el momento que se rindió a Dios y recibió a Cristo en su corazón, entregó sus problemas, es ahí cuando empiezan a ver realmente esos cambios que en nuestras fuerzas es imposible y que solamente son posibles a través de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y eso de ahí va a permitir también que al obtener esa redención, esa salvación dada por gracia, pasamos a ser llamados ya hijos de Dios y a ser parte de la iglesia y el cuerpo de Cristo. También podemos ver que el bautismo que nos une por el Espíritu Santo es por el Espíritu, no es por el agua. Si bien es cierto, decía, nosotros vimos que Juan bautizaba por agua, pero decía que el que va a venir más adelante bautizará en espíritu y fuego, ¿verdad? Entonces realmente el espíritu que todos los cristianos que hemos recibido a Cristo, y cuando recibimos ese bautizo, es por el Espíritu Santo en nosotros. Ese digamos, es la mayor evidencia de cambio en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? El bautizo realmente es lo que a todos los cristianos nos empieza a guiar a través del Espíritu Santo en hacer las cosas. Y eso es algo que nosotros debemos decidir cada uno día a día, siempre permanecer en comunión con Dios. Ese bautizo se lleva a cabo en la salvación y podemos ver en Romanos 8:9. Romanos 8:9, Romanos del 8 al 14, vamos a ver. Mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿verdad? Entonces por eso vemos que a quienes realmente somos llamados cristianos, o quienes somos cristianos, aquí nos lo hace ver en su palabra, que dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. O sea, cuando realmente hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, es el Espíritu Santo quien viene a nosotros. Así tal como nos dijo nuestro Señor Jesucristo, entonces les conviene que yo me vaya para que pueda venir el Espíritu Santo, que él dice el Consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, vemos que aquí es importante tener claro esto, y dice en el versículo 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia realmente de Dios, no por nosotros, sino porque Cristo está en nosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó
de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Verdad? Entonces vemos también esa promesa, que así como Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, asimismo también esa promesa está para cada uno de nosotros. Por eso vimos que en el versículo 10 decía que el cuerpo, la verdad, está muerto por el pecado, ¿verdad? Pero que el Espíritu vive. Pero también nos hace ver que ese cuerpo será glorificado y será resucitado, como lo hizo también con nuestro Señor Jesucristo. Esa promesa realmente es para nosotros. Por eso dice que en Cristo somos el cuerpo de Cristo y en Cristo somos uno solo. Porque esa promesa, eso que Dios lo hizo a nuestro Señor Jesucristo, esa promesa también es para nosotros, de en su momento glorificar estos cuerpos corruptibles, serán glorificados. De igual manera, cuando sea el día de el arrebatamiento, que le llaman, se dice que ahí es cuando el cuerpo, a quien haya muerto en Cristo, serán los primeros en salir al encuentro con Dios, y el cuerpo será glorificado, y los que estén todavía, tenemos aquí la gracia y la bendición de estar con vida, que esperemos que así sea, también salgamos al encuentro en los aires con nuestro Señor Jesucristo, y el cuerpo corruptible será glorificado. Entonces la misma promesa para todos. Y dice en el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, dice, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, ¿ya? No somos deudores de la carne. En el versículo 13 dice, porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, vemos aquí que si somos guiados por el Espíritu de Dios, realmente ahí somos realmente llamados hijos de Dios. Y esto es habiendo recibido a Cristo en nuestros corazones como único dueño y Señor, reconocernos pecadores, reconocerlo a Cristo, y el Espíritu Santo nos bautiza. Seremos bautizados en Espíritu Santo y fuego, y podremos ser llamados ahí sí hijos de Dios, y pasar a ser parte de esa iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo podemos tener diferentes razas, diferentes caras. Incluso los miembros del cuerpo de Cristo no vamos a tener una similitud en apariencia necesariamente, ¿verdad? Unos pueden ser blancos, otros negros, chinos, mestizos, etc. Lo único que vamos a compartir de similitud es en el rostro, reflejando lo que Jesucristo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Es lo que podemos poder compartir con aquellos que también son parte del cuerpo de Cristo. Muchos van a reflejar aquello que Dios y Jesús, por medio de Jesucristo, ha podido hacer. También otra parte de los versículos que hemos leído hablan de caminar, de oír, de ver, y por esto es por lo cual todos los miembros de la iglesia estamos llamados a realizar diferentes cosas, porque muchos tendremos que hacer lo mismo que hizo Jesucristo en su paso terrenal. Él caminaba predicando el Evangelio, también oía a aquellos que necesitaban escuchar una palabra de aliento, algo que les permita seguir adelante, aquellos que fueron liberados de demonios, aquellos que fueron liberados de enfermedades, él los escuchaba. Y hoy en día también, como aquellas personas en esa mundo, que hoy día también necesitan seguir escuchando esa palabra viva que necesitan. Y también estamos llamados a hablar a otros de aquellas buenas nuevas que nos compartió Cristo.
Entonces todos los que formamos el cuerpo de Cristo vamos a formar parte también de esas funciones que estamos llamados a hacer, como dicen, caminar, ver, oír. Pero nuestra función desde cada uno de nuestra posición va a ser totalmente diferente, eso debemos de tenerlo claro. Sin embargo, todas van a servir para glorificarle solamente a Él. Y cuán fácil es para muchos de nosotros fallar en este punto, ¿verdad? Porque aquí hay dos grandes peligros. Uno, el pensar que nosotros no le agradamos a Cristo y que no somos merecedores de una posición, porque de pronto vemos a otros que hablan con autoridad, que predican el Evangelio, que hacen, de pronto han visto ustedes que hay personas que pueden hacer liberaciones, que pueden de pronto tener un don de sanación, porque recordemos que cada uno de nosotros podemos desarrollar los dones del Espíritu Santo, a eso estamos llamados también, pero no todos los vamos a compartir. Entonces por eso es fácil para muchos confundirnos en esta etapa y pensar que no le vamos a agradar a Cristo porque no hacemos tal o cual cosa. Entonces debemos de tener claro que en la posición que nos encontremos, en el sitio que nos encontremos, nosotros al ser parte del cuerpo de Cristo vamos a tener nuestra propia función y nuestra propia característica, y de aquello que tenemos, pues desde ahí podemos servir y ser útil para el cuerpo de Cristo. Y otro peligro que se nos presenta también es pensar que otros cristianos están fallando si no se acomodan perfectamente a nuestra forma de funcionar. Y esto no sucede en muchas partes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos no estamos solamente conformes de pronto con algo que hacemos, sino que queremos también que otros hagan exactamente igual que nosotros, pero debemos de tener súper claro que no todos somos iguales. Por eso lo hemos venido desarrollando en el estudio, de que unos van a tener elocuencia, van a tener ciertos dones, ciertos talentos, ciertas habilidades que no necesariamente van a ser iguales a las nuestras, y no por eso nosotros nos vayamos a frustrar porque otros no están haciendo como nosotros, o que nosotros no nos sentimos dignos porque no nos parecemos a otros. No podemos entrar en esa comparación. Cada uno de nosotros, desde donde estamos, desde donde somos, tenemos que tener claro de que somos todos hijos de Él, y que a cada uno nos dotó con diferentes dones y talentos, y desde ahí le podemos servir. Podemos ver en Filipenses 2, del 1 al 8, para quienes tienen su Biblia a la mano, algo aquí habla sobre la humillación y exaltación de Cristo. Filipenses 2, desde el versículo 1 al 8 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completan mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como Él quiso. Entonces, debemos de tener presentes de que incluso Jesucristo, teniendo la posición de ser el Hijo de Dios, Él no vino acá a vanagloriarse ni a decir, yo soy el Hijo de Dios, háganme caso, sino que Él vino, se humilló, incluso se despojó de todo y tomó forma de siervo, es decir, de lo más humilde que puede haber, de aquel cordero que
que vino a quitar el pecado del mundo y que no tomó forma de rey, ni se enalteció, ni tomó esa posición que le correspondía, sino que vino a ser el más humilde de todos. Y a eso estamos nosotros llamados también, a imitar el carácter de Jesucristo. Pero a muchos nos cuesta porque sobreponemos nuestro orgullo, nuestro ego, aquello que, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Eso que lo haga otro, es que él tenía que hacerlo, o tú no estás haciendo bien, mira esto de acá. Nos ponemos en una posición de más bien juzgar lo que hacen otros, de juzgar las acciones, juzgar cosas, y no nos ponemos más bien en una posición de humildad, de aceptar que cada día también podemos aprender de otros, así sea algo pequeñito. Entonces, cada día lo que tenemos que tener es una apertura, deberíamos de tener una posición de tener una mente más abierta y de decir, ok, cada día estoy aquí en este mundo para compartir las buenas nuevas y también entender a otros que aquellos que están siendo parte del cuerpo de Cristo también, nuestros hermanos en Cristo, no van a ser exactamente como nosotros, o que si tienen alguna posición en la que van a tener un papel un poco más relevante de alguna cosa, que pueden liderar algún ministerio, que pueden liderar alguna cosa que se está haciendo, no por eso nosotros no somos importantes. Claro que somos importantes, desde el lugar en el que estemos. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a imitar ese carácter de humildad que tuvo Cristo también. Y eso, cuando una iglesia y sus miembros demuestran esa unión desde la humildad de cada uno, el término humildad es un término que hay que tener muy claro, que no significa de que usted sea el pobrecito, la última ruedita del coche, no. Humildad quiere decir despojarme de mi ego, despojarme de un orgullo propio y ponerme al servicio de los demás, porque así hizo Jesucristo. Jesucristo no vino acá a vanagloriarse ni a decir que era el Hijo de Dios. Él vino a servirnos con humildad, y a eso es a lo que estamos llamados cada uno de nosotros. Es importante también saber que, como decía María Fernanda, que podemos ver en 1 Corintios 12, desde el 3 al 8. Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora bien, hay diversidad de dones, dice, pero el Espíritu es el mismo. Y eso es justamente lo que debemos tener claro, que cada uno, dice que Dios dio a cada uno dones diferentes, ¿verdad? Y estos dones, estos diversos dones, fue dado, pero dice el Espíritu es el mismo, es decir, el Espíritu en unidad en cada uno de nosotros es el mismo, que es el Espíritu Santo. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y eso hace ver también la importancia de cada uno de nosotros en la iglesia, ¿verdad? Como iglesia, porque cada uno, de acuerdo a los dones que tenemos, podemos estar en ciertos ministerios para utilizar esos dones para poder extender y bendecir a otras personas, haciéndoles conocer ese plan de salvación de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado a diferentes personas. Y aquí yo quiero citar un ejemplo. Yo antes un poco cuestionaba el tema de los géneros de música, ¿verdad? Incluso en música cristiana hay géneros diferentes.
pero en el pasar del tiempo yo he entendido que Dios ha dado a todas las personas diferentes dones, y aquellas personas que usan un género que de pronto a mí puede ser que no me guste, ¿verdad? Ese género de música que él utiliza llega a un grupo de personas que sí les gusta, y utiliza esos dones para justamente poder llegar a otras personas. Y es así en diferentes otras facetas. Pueden haber personas que por eso pueden estar en puestos en una organización, en una empresa, en un gobierno, ¿verdad? Y es a lo que estamos llamados como cristianos, también ir nosotros a extender ese reino, el reino de Dios, a poder extender la palabra estando en diferentes posiciones, en diferentes posiciones de nuestra sociedad, para poder establecer ese reino de Dios en nuestro país, en nuestras organizaciones, bueno, y empezar primeramente por nuestra familia, ¿verdad? Entonces vemos que dice también, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, ¿verdad? Dice que hay diferentes operaciones, pero Dios, dice, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces vemos que asimismo el Espíritu Santo es quien nos bautiza, pero también es quien puede usar esos dones que nos fueron dados, ¿verdad?, para poder manifestarlos para provecho, en este caso, y poder extender y poder bendecir, edificar a nuestra iglesia o miembros de la iglesia y personas que se van a agregar a nuestra iglesia. Entonces podemos darnos cuenta que nosotros como iglesia somos un organismo como tal, como vimos en 1 Corintios, en los versículos entre el 19 y 27, ¿verdad?, que decía que hace la comparación entre el organismo, que el ojo no puede decirle a la oreja que si porque no soy oreja no soy del cuerpo, ¿verdad? Y asimismo cada uno de nosotros como miembros de la iglesia y parte del cuerpo de Cristo somos muy importantes y somos necesarios. Dios nos hizo con un propósito a cada uno de nosotros, aunque a veces, miren, yo les puedo decir, a mí me encanta, algo que siempre he querido es poder cantar, ¿verdad? Y bueno, mi voz no da para ser cantante, ¿verdad? Cantar en este caso, cantarle a Dios, ¿verdad? Pero lo hago a mi manera, pero sé también que mi don no es tampoco el poder, o sea, la voz, no tengo esa voz dotada para poder cantar, pero aún así lo hago con amor. ¿Por qué? Porque a quien yo le canto y le alabo es a Dios, ¿verdad? Pero asimismo hay el ministerio de música, que es el de alabanza, ¿verdad? Que quienes si tienen esos dotes o esos dones que Dios les ha dado para poder ministrar a través de la música, y utilizan ese don que Dios les ha dado. Entonces, cada uno nos ha dado dones diferentes, y lo importante es que podamos aceptarlos, jamás compararlos ni sentirnos menos porque nos gustaría hacer otra cosa, sino poder desarrollar y estar agradecidos con aquellos dones que Dios nos ha dado. Entonces, estamos llamados a eso, a sentirnos que somos un organismo, no una organización, un organismo, somos unidad, uno en Cristo Jesús, somos el cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Cristo. El Señor nunca oró por una superiglesia, ni planteó tenerla. Recordemos que incluso cuando vimos en un versículo que vimos hace un momento, leíamos que Jesús oraba incluso por nosotros,
para que seamos uno solo en Él, ¿verdad? Para aquellos que íbamos a creer por la palabra que se estaba dando, en este caso a través de los apóstoles, que por eso también hemos creído, porque está al alcance de nosotros a través de la Biblia. Entonces, oró por nosotros para que seamos una sola unidad en Cristo, ¿verdad? Otra cosa también es que no podemos tampoco pensar esos movimientos que dicen que hay que el ecumenismo, ¿verdad? Hay cosas que siempre deben estar alineadas, y todo es a la palabra de Dios, y es a lo que estamos llamados, es a seguir realmente cuál es la voluntad de Dios, y todo debe ser alineado, y en ese lugar en el cual debemos converger todos es a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. De la manera, también podemos poner como ejemplo, porque es la misma forma que un científico no puede crear a un hombre, ¿verdad? Por más ciencia que podamos desarrollar, un científico no puede crear un hombre ni una vida, ¿verdad? Sino lo que máximo ha podido hacer es hacer la inseminación in vitro, que eso igual ya fue creado ya parte del organismo, de la creación de Dios. Pero el hombre, ¿qué es lo que hace? Simplemente utilizarla para poder, pero realmente la vida está dada por Dios, y es así que podemos tener. Ahora podemos tener también muy claro que la letra mata, pero el espíritu en cambio vivifica, da vida, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos debe ser siempre alineado y guiado por el Espíritu Santo, para poder nosotros realmente poder estar haciendo, como vimos también en su palabra, dice que quienes actúan y son guiados por el Espíritu son llamados hijos de Dios. Y la importancia que debemos también reconocer y darnos cuenta de la importancia que como miembros de la iglesia, como cristianos, como parte del cuerpo de Cristo, somos importantes unos para otros. No debe haber separaciones, más bien siempre todo debe ser para edificación, para la sana edificación de todos, ¿verdad? Y ya para ir culminando, es importante mencionar aquel vínculo que edifica, aquel vínculo real y verdadero que va a edificar a la iglesia y el cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros, es el amor, ¿verdad? El amor lo une todo. Entonces, podemos para eso ver lo que dice en 1 Corintios 13, ¿verdad? En 1 Corintios 13, ahí nos hace referencia de que podemos hablar lenguas, pero si no hay amor, podemos ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿verdad? Podemos decir profecías, entender ministerios, toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dice, nada soy. Entonces, podemos tener los dones, porque dice que Dios nos ha dado esos dones como a Él le plació a cada uno, ¿verdad? Entonces podemos tener diversidad de dones, pero si no hay amor, nada somos, de nada sirve eso. Entonces, estamos llamados a todo lo que hagamos es siempre hacerlo con amor, para poder edificar, ser una sola unidad en Cristo Jesús como iglesia. Entonces, ese es el mensaje que teníamos para ustedes el día de hoy, y vamos a orar para culminar. Si hay peticiones o oraciones, por favor, nos hacen saber por el chat de Zoom o por Facebook. Aquellas personas que desean que pidamos por alguien especial, por favor pónganlo en el chat de Zoom, y a las personas que están conectadas en Facebook,
en Facebook, estamos en vivo también en la página de Reino en Casa. Ahí pueden poner por favor también alguna petición de oración. Vamos a orar entonces. Ya nos están haciendo algunas peticiones por aquí. Me dice si es que ok, vamos a hacer la oración final. Bueno, vamos a orar para culminar este tiempo. Señor Dios Padre amado, te damos gracias por el tiempo que nos has permitido reunirnos el día de hoy para compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú siempre guiándonos en todo lo que hagamos, Señor, y sobre todo esta palabra que hemos el día de hoy leído, Señor, que hemos compartido, que sea sellada en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, de cada uno de quienes se han conectado a escuchar, quienes se van a conectar luego a través de la grabación de Facebook Live, Señor, que seas tú sellando esta palabra en cada uno de nuestros corazones, Padre, que seas tú siempre guiándonos, Señor, en todo pensamiento, en toda palabra, en toda acción, Señor. Nos reconocemos pecadores, Padre, pero también sabemos y te damos gracias porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino acá a dar su vida para poder darnos salvación, Señor. Por eso el día de hoy te recibimos, Padre amado, Señor Jesús, en nuestros corazones como dueño y Señor de nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que seas tú perfeccionando tal como dice la palabra, a través del Espíritu Santo, perfeccionando tu obra en nosotros hasta tu segunda venida, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, guiándonos en todo lo que hagamos a través del Espíritu Santo, porque hijos tuyos somos, Señor. Te damos gracias y reconocemos que es dado por gracia, Padre amado, por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Tuyos somos, Señor, nos encomendamos a ti y te pedimos que bendigas a cada una de las familias, Señor, que están escuchando este mensaje, Señor. A la familia Briones Bermeo, a la familia Borja, Señor, Angélica y su familia, Milena Costa y su familia, Liliana Peñarrer y su familia, Xiomara Amor y su familia, Señor, Gaby Falcones y su familia, Padre amado, a Nadia de Hurtado, Señor, a Gelson, Señor, sé tú también bendiciéndoles a cada uno de ellos, Señor, a Rosita Morales Osaeta, Padre amado, sé tú cuidando de ella en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando y bendiciendo, Señor, a cada uno de nosotros. Alfredo Herbas Galarza, a la señora Luz María Guale, Padre amado, bendícela a ella y su familia también, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Asimismo, Señor, te pedimos por la familia de Duni Villavicencio, Señor, dale todo el soporte, la parte de salud, la parte económica, Señor, sé tú dándoles siempre el sustento, todo lo que necesiten, Señor, para las añadiduras de las que solamente tú te encargas, Padre amado. Asimismo, Señor, te pedimos por salud para Freddy Morales, Señor, para Nadia Hurtado, para Lenín Hidrobo, Padre, para Rosita Morales Osaeta, para los esposos Layana, para Gilma Jacome, para el bebé Elías David, para Esther Arroba, para el matrimonio de Gerson y Hurtado y Nadia, Señor. Te pedimos primero por salud, por todos y cada uno de los que te hemos mencionado, Señor. Tú conoces lo que ellos están pasando, las vicisitudes que están pasando por sus temas de salud, Señor. Dales la provisión, pero sobre todo, Señor, dales la sanación que necesitan
para que puedan recuperarse pronto. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Asimismo, Señor, por las peticiones de todos y cada uno de los que esta noche se han reunido, Señor, y que están aquí presentes. Por Franklin Briones y su familia, Cristian Briones y su familia, Señor, todos los Briones Marcos, Marisabel Marcos Guerrero, Juan Carlos Briones Vargas, por Jeffrey Briones Marcos, Señor, y su familia. Por todos y cada uno de ellos te pedimos. También te pedimos por la salud de Erika Bermeo, Señor. Dale la paz que necesita y de sobrepasa todo entendimiento que solamente viene de ti, Padre amado. Restaure su salud en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Te pedimos por todos y cada uno de ellos, Señor, y asimismo que les des bendiciones, paz y todo lo que necesitan para que puedan seguir adelante en victoria esta semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias por habernos acompañado. Estamos en contacto. Esperamos que puedan pronto aquellos de los que se ha pedido salud. Si necesitan que sigamos orando por todos ellos todos estos días, por favor, háganlo saber en el chat del Reino en Casa para poder estar siempre orando por ustedes también. Normalmente oramos por todos ustedes, pero asimismo, si hay alguna versión especial, adicional, también háganlo para que podamos estar clamando a Dios en todo este tiempo que necesitamos. Y sobre todo ustedes también no dejen de orar también por nuestro país, por todo lo que necesitamos y sobre todo por todo lo que se viene. Así que estamos en contacto. Cualquier cosa, por favor, nos comunican en el chat. Y eso sería. El próximo martes nos vemos así mismo por Zoom o por Facebook Live. Ya saben, yo les paso los enlaces y estamos ahí en contacto. Duni, ha sido un gusto verte. Qué bueno que te hayas conectado. No te escuchamos, pero... ¿Perdón? Estoy mejor. Ay, qué bueno. Nos alegramos muchísimo. Bueno, chicos, nos vemos en todo caso la próxima semana. Les esperamos, les amamos. Dios les bendiga. Cuídense, pasen bien. Gracias a nuestros amigos de Facebook Live. Que Dios les bendiga, que tengan un resto de semana lleno de la gracia y la bendición de Dios. Un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo martes.